Hoy, 2 de mayo, queremos tocar un tema que justamente se le hace información a nivel mundial. Hoy es el Día contra el Bullying y el Acoso Escolar y por supuesto que lo vamos a tratar aquí con los mejores especialistas y en este caso nuestra invitada Thalía Hernández, psicopedagoga, coach, especialista en terapia familiar y con un tema que no solamente debería llamar la atención hoy 2 de mayo a nivel mundial, sino todo el día y con una generación, etapas y noticias que pueden ser alarmantes. Bienvenida una vez más, Thalía. No, para mí es un gusto de verdad estar acá y sobre todo hablar de este tema que además me parece que es tan oportuno porque, bueno, estamos viendo nuevas generaciones y este tipo de situaciones que tienen que ver con el bullying y el acoso se están de alguna manera naturalizando y hay que tener ojo avisor con eso porque no podemos naturalizar el maltrato, el irrespeto y este tipo de condiciones o de situaciones en el día a día para nuestros muchachos que luego pueden acarrear inclusive tristezas y episodios bastante lamentables, que es lo que precisamente vemos a través de las noticias casi que de manera diaria. Las estadísticas a nivel mundial, lamentándolo mucho, en vez de disminuir el bullying, cada vez vemos que es peor, que el acoso se intensifica y que el peligro, ¿no?, que corre el niño acosado, que le hagan bullying, en este caso particularmente yo lo veo como una línea muy delgada, claro, no soy especialista, soy mamá. Me parece que, oye, en los últimos tiempos, luego de la pandemia, con las clases a nivel presencial, yo no sé si las redes lo hacen más vistoso o es que realmente esas estadísticas han aumentado, Thalía. Claro, han aumentado también porque es importante entonces en este punto empezar a determinar qué es el bullying y cuando yo estoy hablando de bullying o de una broma ocasional o puntual que se hace en el colegio. Como hablábamos, un chalequeo de nuestra época. Exactamente. Cuando estamos hablando de bullying es algo que es con una intención, que se hace de manera repetitiva, premeditada y donde hay un cierto grupo de niños que lo hacen de manera consecutiva. Esto evidentemente no ocurre una sola vez, sino que ocurre de muchas diferentes formas. Y cuando hablas del tema de las redes sociales es porque el acoso ya no es solamente porque estamos aquí las dos viéndonos, sino que inclusive se hacen grupos de WhatsApp, se postean imágenes en redes donde se está precisamente haciendo bullying a ese niño o a esa niña. Entonces ya esto está escalando una situación que no es solo de la inmediatez, sino que se mantiene en el tiempo y que puede ser realmente perturbadora por la frecuencia y la intensidad con la que se da. Porque se hace viral, obviamente. Así es. Entonces estos niños que reciben este acoso inmediatamente pues empiezan no solamente a sentir que su autoestima pues está siendo afectada, sino que no logran integrarse de manera adecuada a su grupo de compañeros, empiezan a retraerse, empiezan a tener una cantidad de cambios conductuales que si los papás están bien pendientes y son capaces de darse cuenta, pues lo podemos atajar, pero no siempre ocurre así. Justo te iba a hacer la pregunta. Hay niños que no hablan, no dicen nada, les da miedo, les da vergüenza, incluso en casa. ¿Cómo un padre se puede dar cuenta que su hijo está detrás de esa sombra del bullying y simplemente lo está callando o lo tienen igualmente amenazado y no lo puede decir en casa? Bueno, la fórmula para poder detectar eso es la comunicación, pero no solo la comunicación verbal, porque como bien estás diciendo tú, estos niños a veces están siendo amenazados y se les impide el conversar o el plantear lo que está ocurriendo. Entonces tenemos que pasar a darnos cuenta de los cambios de comportamiento y de actitudes de mi hijo y cómo esto puede estarme avisando de que está ocurriendo algo a nivel de esa perturbación porque están recibiendo un tipo de acoso. Estos cambios o estos síntomas están pasando por no comer, comer en exceso, dormir demasiado, negarse a ir al colegio, cuando antes pues era una actividad que le agradaba, que le gustaba, de repente de un día para otro ya no quiere ir a la escuela, se pone a llorar, hace berrinches, por supuesto esto va a depender de las edades. Un niño más pequeño pues quizás lo va a hacer de una manera mucho más visible e instintiva, no quiero ir, se pone a llorar, me siento mal, empiezan inclusive a somatizar y quizás el adolescente empieza a tener actitudes un poco más reservadas, no comenta nada, en el colegio probablemente sí que llaman a los papás, a lo mejor no porque sepan exactamente que hay un bullying, pero sí porque hay cambios a nivel de sus calificaciones o porque empieza a ausentarse o porque no participa. Entonces, se trata es de tener una conexión con nuestros hijos que nos permite darnos cuenta de esos pequeños cambios en su comportamiento que están afectando, que me están indicando que hay algo que debe ser revisado.
Hablas de las edades, entendemos esa edad escolar y la adolescencia, ¿no? Pero ¿se puede ver bullying en edad preescolar? O sea, más pequeñitos, Thalía, ¿o todavía no? No, bueno, en las edades iniciales lo que estamos hablando es de un tema de egocentrismo. El niño en educación inicial, pues el centro del mundo es él y todo gira a su alrededor. Salvo que haya alguna condición, de repente, quizás un TEA o un TDAH, podríamos ver niños que a lo mejor agreden a otros, pero no con la intención o la premeditación como tal de un niño ya en edad escolar, quizás a nivel de segundo, tercer grado, que sí ya va con una intención. En estas edades lo que estamos viendo es un proceso de socialización que puede ser más o menos llevadero, dependiendo, por supuesto, también del papel de los padres y cómo las maestras y todo el grupo escolar está acompañando ese proceso de socialización. Las edades comprendidas en la prepubertad, ¿no? Y la pubertad como tal, o la adolescencia, ¿son las más fuertes en estos momentos con el bullying? ¿O hay alguna diferencia con esa edad que tú dices, un niño de segundo, tercero, hasta sexto grado, que diga, bueno, ellos no tanto? ¿Es notable ese porcentaje, 50-50, 70-30 o no? Lo que pasa es que allí tendríamos que ubicarnos en los elementos que protagonizan un bullying. Siempre hay una víctima, un victimario y hay un público. Cuando hablamos de la víctima, debemos entender que esto no es algo que ocurre de un día para otro. ¿Okay? Estas personas o estos niños que llegan a ser víctimas del bullying tienen ciertas características que los ponen quizás en desventaja con respecto a los demás, como quizás un niño que sea o más chiquito, o más gordito, más delgadito, o más calladito, o que de repente tenga alguna dificultad en el lenguaje oral, o que tenga un desarrollo cognitivo por encima de la media y que entonces, sabes, es el que más llama la atención, y esto también pues crea resentimientos. Entonces, cuando vamos a la pubertad o a la adolescencia, lo que vamos a ver es el resultado, sobre todo si están en el mismo colegio, de algo que se ha venido manejando en el tiempo y que sencillamente allí quizás pues estalla o se ve de una manera mucho más ampliada. Cuando hablamos del victimario, pues obviamente es aquellos niños que, bueno, tienen esas características de líderes negativos, que podríamos decirlo, pero a su vez también estos victimarios han sido objeto de bullying dentro de su ámbito familiar o amistoso más cercano, porque nadie hace lo que hace porque, no sé, un día amaneció y voy a molestar a alguien. Exacto, no, es porque a su vez yo he recibido esto en mi hogar o en mi núcleo familiar más inmediato, y entonces esto hace que yo pues necesito desquitarme con alguien. ¿Y con quién busco? Bueno, con ese niño o ese joven que tiene una característica en particular. Y el público es quizás donde más puede entrarse a neutralizar el efecto, que son aquellos niños que observan cómo molestan al otro, pero entonces tienen miedo de ser los próximos. Entonces se quedan callados o se ríen o no saben decir basta o no saben pedir ayuda. Pero justamente el victimario puede hacer el bullying porque hay un público que lo está observando. Se ve muchas veces y suena como vano, ¿no? Pero hasta en las películas se ve que ese niño que es el bravucón, siempre cuando llega a casa hay una familia disfuncional. ¿Te refieres justamente a eso y en cualquier lugar del mundo o es solamente en los países latinos, en América? Depende de la región, depende del hogar, ¿verdad? Por supuesto, depende del hogar, depende de la idiosincrasia. Por ejemplo, yo atiendo niños que están fuera del país y quizás una de las razones por las que le hacen bullying tiene que ver con su cultura, de dónde vienen, no son aceptados, no son insertados en la sociedad, y entonces ya esto es un motivo para que, bueno, de hecho hemos visto de una manera bastante cruenta. Por ejemplo, hubo hace poco una noticia de una chica venezolana que le colocaron, o sea, le echaron ácido en la cara. Entonces tú dices, estamos escalando a unos niveles insospechados de rechazo, ¿no? Pero sí, definitivamente también tiene que ver con la estructura de familia que yo tengo, bien sea porque en mi casa yo permito y hasta de alguna manera aupo el hecho de molestar al otro, o porque no le he enseñado a mi hijo a decir basta, a defenderse y a poner límites y fronteras. Entonces estas falencias traen como consecuencia que cuando yo estoy en el escenario social no me sé defender o voy a atacar, dependiendo de cada caso. Puede pasar que los papás le digan, es que si a ti te hacen algo, entonces cuando llegues a la casa el que te voy a pegar soy yo, para que aprendas a ser fuerte. ¿Qué hacemos con eso? Porque en otras épocas te decían, mi mamá no era tan noble, o esta generación cristal. O sea, eso tiene que ver con el bullying y la crianza en casa, que ahora es completamente distinto, que son más débiles, que hay que poner límites más con la inteligencia que con la violencia. O sea, es un enredo para las diferentes generaciones.
generaciones. Total, y de hecho me encanta que hables de este término de generación cristal, porque lo conversaba con un amigo hace poco, que realmente, ¿con qué derecho nosotros le decimos a estos muchachos que les ha tocado vivir tantas cosas difíciles que son una generación cristal? Esto es un término acuñado por una psicóloga española y que con la cual yo no estoy de acuerdo, porque ciertamente sí es verdad, quizás tienen menos competencias desde el punto de vista social, pero es que también han vivido pandemias, han vivido convulsiones políticas, sociales, Migraciones, religiosas, claro, sí. migraciones, familias que su concepto original con el que nosotras fuimos criadas ha mutado. Tenemos familias como personas hay en el mundo y cada familia es diferente y nosotros como adultos no estábamos preparados para de alguna manera ayudar a estos chicos a hacer esa transición. Entonces yo creo que ellos están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, y si a eso sumamos que los papás no están siendo conscientes de estos cambios y no los están acompañando, entonces yo creo que no sería oportuno llamarlo generación cristal. Yo sí creo que falta el empuje, el acompañamiento y la seguridad del padre, que muchas veces no lo tienen ellos mismos y eso hace que tampoco se lo puedan transmitir a sus hijos. Que no puedan ni siquiera identificar qué es lo que le pasa a su hijo, porque la misma dinámica de trabajo no lo permite o porque creemos que las redes no pueden influir tanto como... Bueno, uno tiene conciencia porque en nuestra época eso no existía. Existía simplemente lo que sucedía en el colegio. No se hacía viral porque no había redes, no había internet, no se sacaban las noticias, no habían grupos de WhatsApp y yo creo que eso es un valor agregado, lamentándolo mucho de forma negativa. ¿Qué hacer en el caso en el que nos llamen y nos digan o nos demos cuenta en casa que nuestro hijo es víctima, ¿no?, del bullying? Pero ¿qué pasa también del otro lado de la moneda cuando nos llaman del colegio y nos dicen es que tu hijo es el victimario, es el que le está haciendo bullying o acoso a otros chicos? ¿Cómo actuamos los representantes? Bueno, mira, la experiencia cuando estamos hablando de la víctima es... la mayoría de las veces los padres pueden experimentar un sentimiento de culpa, porque no me di cuenta de esto antes, cuánto tiempo lleva esto ocurriendo, y ese sentimiento de culpa, si no es bien manejado, terminamos entonces tomando actitudes de sobreprotección con nuestros hijos, donde no les estamos enseñando a cómo afrontarlo. Y ojo, cuando digo a cómo afrontarlo, no quiere decir que lo vamos a dejar solo, sino que decirle, bueno, ¿qué has hecho tú al respecto? ¿Cuáles han sido las estrategias que tú, de alguna manera, has utilizado para evitar que esto siga ocurriendo? Y un poco escuchar. Aquí de lo que se trata es de escuchar para poder saber dónde yo tengo que dar esa estrategia, dónde tengo que ayudar a mi hijo para que sepa cómo manejarlo. Primero, él en primera persona. Porque de lo que se trata es de enseñarles, no de darle las respuestas, porque si no, nunca vamos a estar con ellos toda la vida. Por supuesto. Entonces, una vez que él ya te dice qué es lo que has hecho, pues tú lo puedes acompañar, le puedes dar algunas ideas y posteriormente estar muy atenta a lo que ocurre, estar haciendo un acompañamiento bien cercano y luego, pues, sin duda, ir al colegio, hablar con la maestra, llegar hasta donde tengas que llegar. Hablar con los especialistas. Hablar además, con los ¿no?, especialistas también y buscar la ayuda si crees que es algo que se te está escapando de las manos. Cuando es el victimario, normalmente pueden ocurrir dos cosas. O que los padres cuando se enteran no tenían ni la más remota idea de que su hijo estaba haciendo esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si venimos de hogares violentos, la respuesta hacia el victimario va a ser más violencia. Entonces me entero, te golpeo, te castigo de una manera exorbitante, o sea, una cosa que está totalmente desproporcionada, y esto lo que genera en ese niño es aún más rabia hacia esa otra persona, o ese que él, por tu culpa me están pegando y me están maltratando. Ahora vas en a ver casa. lo que viene, ¿ok? Claro. Entonces esa es una de las respuestas. O por el contrario, bueno, la mamá despreocupada que dice, bueno, pero que se defiendan y que esté tan grave puede ser son eso. cosas de muchachos. Lo minimizan Claro. porque sencillamente no están entendiendo la dimensión de lo que ocurre. Entonces, en ambos casos es vital la intervención de los especialistas, primero en el colegio. El colegio aquí tiene un rol protagónico, por eso es que se habla tanto de estos talleres y de estas formaciones para los maestros, porque son los primeros que deben detectar esto y no podemos hacernos la vista gorda, Por supuesto, porque esto trae consecuencias muy serias. ¿Qué tipo de consecuencias, Thalía? Bueno, mira, entre las consecuencias que hemos visto, por supuesto, están los niños que empiezan a mostrar desinterés, que empiezan a mostrar tristeza profunda, en algunos casos pueden caer en depresión, sabemos que hay suicidios también que se han dado, es decir, hay secuelas emocionales que quedan en ese proceso de desarrollo de ese niño y ese joven, que luego en su vida adulta les impiden poder relacionarse de manera asertiva. Entonces quedan esas huellas y por eso es que muchas veces nosotros nos topamos luego con adultos que decimos que son problemáticos. No es que él es problemático,
dramático, no, es que ella es muy enrollada, es que ella, no, ya va, ella es así porque tuvo una historia de vida que quizás nosotros no conocíamos. ¿Y cuál fue el rol de ese papá o de esa mamá? Porque a veces puedes tú experimentar como adulto que te sentiste solo, que no hubo acompañamiento. Entonces esto obviamente lo vas a arrastrar hacia todas tus relaciones personales. El paso a paso de ir al colegio, de ir a la institución, de hablar con especialistas. Yo voy, hablo con la docente, que es lo que tengo más al frente, no me presta atención, hablo, no sé, con el coordinador, hablo con el director, pero hay instituciones en las cuales también se puede recibir algún tipo de guía de cómo actuar o cómo incluso conciliar esas dos partes, esos dos niños o esas dos familias, porque tengo entendido, ¿no?, de casos que he escuchado, los niños terminan luego arreglando las cosas y los padres terminan peor que esos niños involucrándose. Sí, debe haber siempre un juez de paz, que llamo yo, y bueno, y para eso está el Consejo de Protección, en el caso de Venezuela, que es el organismo que se encarga de hacer esa parte conciliatoria justamente de un lado y del otro, donde se toman ciertas medidas y donde se invita a los padres a asistir a cierto tipo de talleres, pero esto es algo que debe ser acompañado, en mi opinión profesional, también de una revisión familiar. Claro. Porque mi hijo está siendo víctima, porque mi hijo está siendo victimario. ¿Qué estoy haciendo yo dentro de mi familia? Que mi hijo forma parte del grupo del público que se ríe, que aplaude porque tiene miedo. Porque a lo mejor no es ni de un lado ni del otro, pero está en ese grupo de niños que sabían lo que estaba pasando y que nunca hicieron nada. Y no se habla mucho ni lo suficiente de este grupo de niños que están allí como espectadores, pero que luego también sufren. De hecho, yo tenía un niño en consulta que él me decía, yo realmente él ahorita tiene 12 años, cuando tenía 10, él vio como un chico golpeaba al otro y estaban ellos allí y en vez de separarlos, lo que hacían era aplaudir, porque el otro les decía que si no los próximos iban a ser ellos. Claro. Y eso es algo que a este chico nunca se le olvida. Y él me dice, yo quiero que me perdone este niño porque yo no hice nada, porque se sintió entonces culpable. Es un tema de culpabilidad que arrastra durante toda su vida porque él simplemente hizo lo que creía que tenía que hacer en ese momento, pero nunca se abordó porque él no era el protagonista del problema. Entonces, ¿qué está pasando? Pues hay que hacer una intervención absolutamente integral de todo el salón, en caso de que sea en el colegio, de todo el grupo, si es de vecinos, si es de amigos, y no se ha hablado lo suficiente también de que a veces el bullying existe entre hermanos. Sí, iba justamente a eso. Cuando pasan por ese bullying o por ese acoso incluso familiar, el hermano, el primo y hasta los mismos padres, ¿ok? Suena extraño, suena como una locura. ¿Qué hace ese pobre chico? Mira, eso es tan cierto que yo tengo tuve una oportunidad, una niña que su papá todo lo que ella hacía se lo criticaba y se lo criticaba delante de todas las personas. Y la niña lo que hacía era que se ponía nerviosa, entonces miraba para un lado, una niña encantadora, pero que sentía, porque es que a veces nosotros como adultos creemos que nuestros hijos no nos escuchan. No, él es chiquito, él no entiende, él no está pendiente de eso, él está jugando otra cosa y resulta que ellos están, todos los sentidos están, sobre todo en esas figuras tan importantes para ellos como son su mamá y su papá. Claro. Entonces cualquier comentario que tú hagas en una fiesta, de manera ocasional, es que él es muy flojo, es que ella es muy tonta, es que ella no se sabe arreglar, o es que ella tiene el cabello feo, porque es que eso estás gorda, lo dicen. incluso desde pequeño. Exacto, Claro. y si no lo dicen los padres, se permite que lo diga la tía, que lo diga el tío o que lo diga el hermano. Entonces no hay un coto, porque es que es lo que decíamos al principio, se ha naturalizado el maltrato en todas las esferas y eso es algo que tenemos que detener y lo tenemos que hacer es a través del ejemplo. Entonces dentro de casa yo tengo que revisar cuáles son los códigos con los que yo me estoy manejando. Yo estoy permitiendo el abuso, yo lo estoy inclusive propiciando, quizás de manera de juego, pero es que hay edades en los cuales los niños no toman las cosas como un juego, lo toman como literal. Recuerda que en los primeros 7 años, 8 años, todo lo que dice mamá y papá es santa palabra. Sí. Y eso lo integro en mi vida como una creencia y eso forma parte de mí. Entonces hay que estar muy pendientes de lo que decimos. En el caso del bullying entre hermanos, oye, qué difícil. Un hermano de 7, uno de 9, lo doy como cualquier ejemplo de edades y que los tengo en casa. ¿Qué pasa cuando ese chico explota y dice basta? ¿Se pone violento igual? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Puede entrar incluso en una depresión muy profunda, como lo hablaste anteriormente? ¿Puede estar al borde o teniendo pensamientos suicidas? ¿Has tenido esos casos, Thalía? Mira, sí, lamentablemente esto es más común de lo que se piensa y ahí es donde los padres deben hacer una revisión respecto a qué estoy haciendo de alguna manera
cuando ocurren estos episodios. Con esto no estoy queriendo decir que un papá tenga una preferencia con otro. Quizás es más bien un tema de afinidad. De repente yo me identifico más con un hijo, pero esto no quiere decir que yo lo quiera más a uno que al otro. Para nada. O que yo tenga un sentimiento de culpa con uno porque a lo mejor ese quizás nació con ciertas condiciones y de alguna manera yo lo he acobijado un poco más. Pero lo que sí es importante es que yo me dé cuenta de qué estoy haciendo al momento de intervenir en una discusión de mis hijos. Estoy quitándole la razón a uno para dárselo al otro porque es que tú siempre eres el que empieza, porque eso ocurre en el colegio. Claro. Cuando tenemos un chico que es tremendo y ocurre cualquier situación, siempre es a él al que lo van a culpar. Aunque no tenga nada que ver, pues igual ocurre en casa. Entonces aquí no se trata de quitar ni dar la razón, sino de ser neutral y de que ambas partes reciban, quizás uno por acosar o por molestar y el otro por no, de alguna manera no pedir ayuda. Entonces de eso se trata. ¿Y por qué? Porque luego cuando estos niños crecen terminan siendo hermanos enemistados, que seguro muchísimos conocemos estos casos de hermanos que fueron criados con el mismo amor, con las mismas condiciones, pero que sencillamente no se toleran. Y esto tiene mucho que ver con esas preferencias, no porque lo quieran más, sino preferencias en el trato, diría yo. En la parte equitativa y en la justicia que yo sentí que hubo de un lado y que del otro no. ¿Qué pasa cuando el bullying te lleva a las adicciones? En el caso de los adolescentes, o bueno, quizás también de los niños. Claro, las adicciones están íntimamente relacionadas con esa capacidad de no saber manejar lo que me está pasando. No tengo idea por dónde voy a empezar, esto me abruma, me arropa, tengo que buscar una salida, una escapatoria. Entonces, sí, definitivamente nosotros como padres estamos sintiendo que nuestro hijo a lo mejor está siendo víctima de bullying o está siendo victimario. Antes de que él vaya a tomar una adicción, vamos a canalizar esa energía o ese no saber qué hacer en alguna actividad. Y en una actividad donde ese niño pueda destacar. Y allí también, pues, darnos cuenta de que no todos nuestros hijos van a ser deportistas, o no todos van a ser músicos, o no todos. Claro. Entonces, empezarles a dar oportunidad a ese niño que quizás ha tenido bullying durante mucho tiempo, de que se exprese en un área de la vida que sea para él gratificante, le devuelve su autoestima, le devuelve la seguridad y canalizas esa energía para evitar luego que eso se vaya hacia otros lugares. Si hay un chico que nos está viendo en este momento, porque sí tenemos esa audiencia, ¿cuál es el consejo que le das? Mira, a esos niños y jóvenes que nos están escuchando, no te quedes callado, busca ayuda. Siempre va a haber alguien a tu lado, una amiga, un profesor, hasta la misma señora que trabaja en casa, busca ayuda. Comenta, no te quedes con eso, porque definitivamente el costo que puedes pagar luego va a ser muy alto y siempre vamos a ver personas que estamos dispuestas a dar esa mano y acompañar a los padres, porque esto es algo que nadie lo quiere, nadie lo desea, pero que muchos lo atravesamos y es importante buscar ayuda. Hay que decirles que no están solos. Sí. Y que si has estado buscando ayuda y no te han escuchado en casa o en el colegio, puedes tener especialistas que sí tengan la capacidad de darte una herramienta o de guiarte hacia dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, en este caso una de ellas, Talía Hernández. Si quieren estar en contacto contigo, ¿cuáles son tus redes? Sí, en Instagram a través de @talia.coach, allí me pueden contactar, pueden revisar algunos materiales, también hablamos de esto y de otras cosas que pueden de alguna manera darnos luces al momento de la crianza, que es algo tan complejo. De la crianza, de la evolución y del entender que si ponemos límites, buscamos esa seguridad y esa confianza, vamos a evitar grandes problemas a futuros, tanto en la víctima como en el victimario. Gracias, Talía, Gracias. como siempre, maravillosa. Feliz. A ustedes en casa, mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao.